Muchas gracias, hermana Conchita. Paz a vosotros, hermanos. Me da mucha alegría saludarles en este día de reposo. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, que les acompañe y que les llene de ricas bendiciones. Quiero comentarles, hermanos, que hace muchos años uno de mis hijos era muy pequeño y tenía problemas para dormir. Incluso él nos pedía que quería dormir con una luz prendida, no quería apagar la luz y normalmente ya estábamos acostados, Becky y yo, y se acercaba nuestro hijo, tocaba la puerta y nos decía, no puedo dormir. Y se acercaba conmigo. Yo nunca he sido el mejor cantando, hermanos. Siempre me apoyo en alguien que me ayude a cantar, que me ayude a entonarme. Y llegaba mi hijo y me decía, papá, ¿me puedes cantar Divino Compañero del Camino para dormirme? Y le digo, hijo, pero te estás acercando a la peor voz, ¿por qué no le pides a tu mamita? Dice, no, papá, yo quiero que tú me cantes. Y le digo, hijo, como me salga, te la canto. Pero eso se volvió muy común en él, hermanos. Y casi todas las noches me decía, papá, ¿puedes cantar conmigo, divino compañero? Y a veces llegaba casi en la madrugada, hermanos, y me decía, papá, ¿puedes cantar divino compañero para que me duerma? Y le decía, voy con tu mamita. Íbamos Becky y yo y le cantábamos, hermanos. Y se volvió un estribillo muy bonito para nosotros. Y queremos entonarlo. ¿Me ayudan a entonarlo, hermanos? Es el himno número 236, estribillo, perdón, 236. Se titula Divino Compañero. Dice así, hermanos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta el llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Amén. En esta noche, hermanos, cuando hablamos de un compañero, es un término que se usa para designar la unión de dos personas que mantienen vínculos estrechos. Pero me quise meter en teología. Cuando la Biblia habla de un compañero, también se refiere a un amigo. Y dice que es aquel que comparte el pan. Entonces me llamó mucho la atención, ¿por qué aquel que comparte el pan? Y es que en las costumbres hebreas, cuando usted invitaba a una persona a
llegaba a su casa y usted compartía los alimentos, lo que usted le estaba diciendo a aquella persona: tú ya eres parte de mi vida, eres parte de todo lo que yo tengo, estás vinculada conmigo y entonces eres parte toda mía. Por eso era muy importante cuando uno llegaba a casa, hermanos, de alguien, que alguien le dijera: pásate y come. Eso era muy importante para los judíos. Y me hizo acordar, hermanos, si ustedes se acuerdan cuando Séfora iba con sus hermanas y estaban en un pozo, iban a dar de comer a las ovejas en aquel entonces, y entonces llegaron otros hombres y las quitaron. Cuando llegan ellas con su padre Yetro, dicen: unos pastores nos molestaron, pero llegó una persona y nos ayudó. Parece que es un hebreo o que es un egipcio, no me acuerdo, hermanos, cómo lo mencionan. Y entonces Yetro dice: ¿y por qué no lo trajeron? Porque si las está defendiendo, y entonces si Yetro ofrecía los alimentos a Moisés, le decía: eres parte de nosotros. A mí me gustaría mucho que en esta noche fuéramos a Deuteronomio capítulo 34. Versículo 1. Cada vez, hermanos, como hemos estado estudiando el Pentateuco los días miércoles, cada vez que leemos unos versos, pues ya es muy fácil ubicarnos dónde estamos. Dice el verso 1: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. Y murió ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y le enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y dice el verso 9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y dice el verso 10, hermanos: y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El análisis que quiero hacer en esta noche sobre esta lectura, hermanos, es una relación intensa que tiene un siervo de Dios con el mismo Dios, hermanos. Cómo Dios lo conduce al monte Nebo y le dice: no vas a pasar más allá, pero con tus ojos lo vas a ver. Pero el verso 10 me llama mucho la atención. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido al Señor cara a cara. ¿Qué relación tenían ellos dos, mis hermanos? Ahora en el libro de los Números nos hemos venido relacionando y hemos estado viendo cómo el Señor ha acompañado a Moisés y cómo ha estado cercano a él. Y ahora vamos al al capítulo 31, versículo 8, para que hagan mella estas palabras, hermanos. Capítulo 31, versículo 8.
dice, y el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni qué dice la palabra de Dios, ni te intimides. Lo voy a volver a leer, hermanos. Son palabras que Moisés le dice a Josué. Moisés se está despidiendo del pueblo, se está despidiendo de Josué. Dios le dice, ¿sabes qué? Trae a Josué y le tienes que decir esto. Pero Moisés, el consejo que le da a Josué, le dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y entonces nosotros nos podemos reflejar, hermanos, y podemos meditar y podemos reflexionar en esta tarde de tantas situaciones que le pasaron a Moisés. No lo vamos a ver, hermanos, pero en Números 13, en Números 14, nosotros nos encontramos en una situación donde quieren apedrear a los hijos de Dios, quieren apedrear a Josué, quieren apedrear a Caleb, y entonces Moisés está en medio de ellos. Y en esa situación tan difícil que están pasando todos ellos, el Señor está con Moisés. Y dice la palabra de Dios que cuando los iban a apedrear, la manifestación de Dios se hizo presente en el tabernáculo. Pero a pesar de las circunstancias que tuvo Moisés, que fue un liderazgo muy difícil, que fue un pueblo muy difícil, mis hermanos, y que él caminaba, el Señor jamás dejó a Moisés. Ya lo vimos en el libro de los Números, cuando Moisés se detiene y le dice, Señor, ¿qué yo le di de mamar a este pueblo? ¿Qué yo hice a este pueblo? Y entonces el Señor lo acompaña y el Señor lo vuelve a animar y le vuelve a decir, sigue adelante, Moisés. Pero son muchas cosas y situaciones que están pasando, hermanos. Me gusta mucho que veamos esto que viene aquí. Vean ustedes cómo era la relación. Hay un texto que desde que lo vimos con mi hermano Abraham en los miércoles en Números, no he podido pasar de él, hermanos, y cada día trato de meterme este texto y de comprenderlo. En Números capítulo 7, por favor. Desde que lo tocamos ese día, mis hermanos, créanme, así se los digo de corazón, no he podido pasar de ese texto. Y me meto en la profundidad del texto y digo, ¿qué pasa aquí? Dice el verso 89 del capítulo 7 de Números. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, ¿para qué, hermanos? Para hablar con Dios. Vean esa relación, esa intimidad que tenía este hombre. Por eso en Deuteronomio capítulo 34 el Señor Dios dice, nadie como Moisés que me haya conocido cara a cara, que haya intimado tanto con el Señor. Y este verso 39 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Miren, hermanos míos, es lo que quiero que vean. En situaciones tan difíciles que pasó Moisés, cuando lo querían apedrear, posiblemente lo querían linchar, hermanos, el pueblo era muy difícil con él, pero él entraba al tabernáculo y escuchaba la voz de Dios. Y dice el verso, oía la voz que le hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. ¿Y qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Y hablaba con él. No es un verso superficial no es un verso donde nosotros le podemos dar la vuelta y decir, pues Moisés hablaba. No, es un hombre, hermanos, que quiso intimar con su Dios. Es cierto, fue elegido por el Señor, pero fue un hombre que guardó lealtad, fue un hombre, mis hermanos, que entendió. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, ¿qué entendió Moisés? Ustedes se saben este verso de memoria, lo hemos repetido muchas veces, hermanos. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto lo entendió claramente Moisés.
Entendió que él tenía que amar a su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y entonces el versículo que viene en Números capítulo 7, versículo 89, toma realce, hermanos, porque es un hombre que habla con su Dios, porque es un hombre que se mueve con un Dios vivo, porque la fe de Moisés es latente. Me llama la atención, dice, Dios hablaba con él y Moisés hablaba con él. Entonces, todo el tiempo del peregrinar de Moisés, hubo un compañero con él y fue Dios. Siempre le acompañó, hermanos. Cualquiera que fuera la situación, el Señor Dios se hizo presente con Moisés. Por eso también toma realce. Vamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Le dice Moisés claramente, hermanos, a Josué, con convicción: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni qué más, hermanos, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pero hay una situación que tenemos que ver hoy. Estamos viendo a un Moisés, mis hermanos, que es acompañado por el Creador del universo, que es acompañado por el Dios poderoso, que es acompañado por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Y le dice Moisés: no te va a desamparar ni te va a dejar. Qué hermosas palabras. Pero aquí en el capítulo 31 hay algo que nosotros debemos de ver. Y, por ejemplo, quiero ver con ustedes el verso 14, aquí mismo. Dice la palabra de Dios así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con ellos, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y me esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Vean, hermanos, observen en este capítulo los dos extremos. Un hombre apegado a Dios y la compañía está con el Señor. Pero hay una situación en el futuro que se va a presentar. Un pueblo, Dios, hermanos, no es que se aleje del pueblo, sino los mismos pecados van a hacer a un Dios distante del pueblo, pero el pueblo es el que se va a distanciar de Dios, porque el Señor siempre lo va a acompañar. Me llamó mucho la atención, hermanos. Aquí está Mimi Texta. ¿Te acuerdas, Mim? La última vez que ella dirigió en el templo. Me acordé mucho de tus palabras cuando dijiste: es como si hubiéramos ido a una guerra, ¿te acuerdas? Y me quedé pensando mucho en eso, hermanos. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, pasamos y estamos pasando
Quizás se está terminando y me están hablando que hay una sexta ola, pero en la pandemia pasamos momentos muy difíciles. Muchos de nosotros pasamos momentos terribles. A mí me llamaba mucho la atención el Salmo 3 que dice, yo me acosté y desperté porque tú me sustentabas. Y muchas veces, quizás yo no sé, de algunos de ustedes no me puedo meter en su mente, hermanos, pero sí me puedo meter en mi mente, en mi corazón. Muchas veces al dormir yo decía, de tantos males que hay, yo no sé si despertemos mañana. Pero ¿quién nos animaba, hermanos? ¿Quién nos acompañaba en las tristezas? ¿Quién nos acompañaba en el dolor? Ese mismo Dios que Moisés le está diciendo a Josué, no te dejará ni te desamparará. Él irá contigo. Y en cada momento, hermanos, en cada segundo, en esta pandemia, debemos agradecer a nuestro Dios que en todos los sentidos, hermanos, Él nos acompañó. Nunca nos dejó, hermanos. Algunos de nosotros, me incluyo, nos dio COVID. A otros les dio muy fuerte. Otros cerraron los ojos, hermanos. Pero los cerraron en el nombre del Señor. Pero en cada paso que dimos como iglesia, pudimos decir y recitar el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y esto es lo importante, mis hermanos, porque cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos en la vereda del Señor, cuando estamos en la senda del Señor, entonces Él se manifiesta en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos une con el Señor, hermanos? ¿Y qué nos une entre nosotros? Dice la palabra de Dios que somos un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y hemos sido llamados a esto, hermano. Todos tenemos una esperanza. Y en el verso 5, Pablo lo dice de una manera más fuerte. Fuimos llamados a qué, hermanos? A tener un Señor. Esta es la unidad que tenemos. Una fe. Dice, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y en todos. Este es nuestro Dios, hermanos. Esa es la fe que nos ha acompañado en estos tiempos. Cuando Dios ve en nosotros una fe, cuando el Señor ve que valoramos un bautismo, cuando conocemos a nuestro Dios, entonces, hermanos, estamos en el camino, estamos en la fortaleza. Y nosotros los que estamos aquí, en esta pandemia, hemos sido marcados por la compañía de Dios. Fíjense, hermanos, que en la semana estaba leyendo un texto de Zacarías que ahorita lo voy a mencionar con ustedes. Pero hay una peculiaridad del profeta Zacarías. El profeta Zacarías profetiza después del exilio. Nosotros conocemos todo lo que hizo el pueblo de Judá, hermanos, antes del exilio, que se burló de los profetas, que no hizo caso de la palabra de Dios, mis hermanos, que hizo cosas muy malas en el templo del Señor, que pasó a sus hijos por fuego, que dobló rodillas delante de dioses ajenos. Nosotros entendemos muchas cosas, pero en el capítulo 36 de Segundo de Crónicas pasaron situaciones tan difíciles
Y entonces ellos son llevados al exilio, mis hermanos. Pero Zacarías profetiza cuando ellos ya regresaron, cuando ellos ya están tomando nuevamente la tierra de Judá, cuando ellos ya están regresando a sus tierras. Y mi pregunta ha sido, cuando estaba leyendo Zacarías, hermanos, el pueblo entendió todo el padecimiento del exilio. Cuando ellos regresaron, entendieron lo que había pasado. Miren, vamos a verlo, Zacarías capítulo 7, por favor. Versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, vieron a sus doncellas morir, vieron a sus jóvenes morir, los sabios tuvieron que ser llevados, quiero decirles, a Babilonia. Cayó en llamas la ciudad, y después de estar allá en aquel lugar extranjero, Dios los regresa por su misericordia a la tierra. Pero ellos regresaron con un corazón de diamante. Y nosotros, hermanos, desde el año 2019 hasta estos tiempos, fuimos marcados por una pandemia. Pero muchos de los que estamos aquí debemos de decir, la compañía, la gracia y misericordia de Dios estuvieron con nosotros. El Señor, hermanos, nunca nos dejó. Y aunque tuvimos decesos de hermanos y hermanas y de familiares muy cercanos, en esos decesos, cada uno de nosotros sintió la compañía del Señor. Sintió el consuelo de nuestro Dios. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿Josué perdió batallas? ¿Ustedes qué creen? Claro, hermanos. Y Josué regresó llorando, hermanos. Y entendió muchas cosas, pero nunca se soltó de la mano del Señor. A pesar de las situaciones tan difíciles que tuvo ese hombre, él entendió lo que era la compañía, hermanos, lo que era el amparo, lo que era el auxilio, lo que era el castillo fuerte de Dios. Entendió cómo Dios lo iba guiando y cómo Dios le iba mostrando su gloria. A veces pensamos que la compañía de Dios es que todo nos vaya bien, hermanos, y siempre nos vaya bien. Pero en las situaciones difíciles que tenemos en la vida es cuando el Señor se muestra también con nosotros. Nos toma de la mano y nos acompaña. Miren, vamos a verlo, no vamos a ver todo el pasaje, pero me gustaría ir a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. No lo vamos a ver, hermanos, todo. Desde el capítulo 13 viene camino de Emaús, una aldea que está de Jerusalén a 13 kilómetros. Yo les quiero nada más hacer una pregunta sin que me la contesten así, hermanos. Después que murió Jesús, los apóstoles que eran pescadores, ¿a dónde se fueron? A sus barcas, ¿verdad, hermanos? Regresaron a ser pescadores. Regresaron a sus vidas.
Pero hay dos discípulos, no conocemos bien sus nombres, porque Emaús, hermanos, en teología le llaman el camino del fracaso. Porque estos dos hombres que van caminando, estos dos discípulos que van caminando, van deshechos, van fracasados. Algo está pasando por sus mentes. Ellos dicen, aquel momento tan glorioso que pasamos cuando Jesús estuvo en la tierra y todos los prodigios que él hizo, ellos lo mencionan aquí, miren hermanos, véanlo. Dice el verso 18. Respondió uno de ellos que se llama Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos van tristes, hermanos, van derrotados, van frustrados, van caminando. Pero yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿van solos? ¿Quién les va acompañando a estos dos profetas, a estos dos discípulos? El Señor Jesús. Jesús les va acompañando, hermanos. Jesús va entendiendo lo que está pasando en ellos. Porque los discípulos todavía no comprendían lo que era la resurrección. Porque los discípulos, hermanos, les era muy difícil lo que habían pasado y cómo habían visto sufrir a su maestro. Pero Jesús les va acompañando. Y miren, más adelante, dice, verso 21, verso 22, perdón, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero ¿a él qué? No entendían esto, hermanos. Los discípulos, esos dos discípulos iban sufriendo en el camino de Emaús, iban derrotados, como les comento, iban frustrados, hermanos, iban caídos. Y dice el verso 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria? Dice el verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. Y aquí nos vamos a detener, hermanos. Ante el dolor, ante la tristeza, el Señor ha cenado con nosotros. El Señor nos ha acompañado. Y cada uno de los que estamos aquí, hemos tenido las huellas de nuestro Dios, hermanos. Y Él ha estado con nosotros. Él nos ha acompañado. Quiero regresar, por favor, a Deuteronomio capítulo 31. Con esto quiero cerrar.
Dice, vean hermanos cómo toma fuerza las palabras. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y en esta noche, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por su compañía. Porque es un Dios que no nos ha soltado, hermanos. Porque es un Dios que a pesar de las circunstancias y a pesar de años muy difíciles los últimos, su diestra poderosa ha estado con nosotros. Demos gracias a Dios por su compañía, hermanos. Demos gracias porque el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, a través de Jesucristo, siempre nos ha tomado de su mano. Que el Señor siga caminando con nosotros, hermanos. Que el Señor nos siga alentando. Que nuestro Dios nos siga fortaleciendo. Y que siempre vivamos al amparo de Él. Y que las cosas que hemos pasado dejen cicatrices de la gloria de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos.